Viene luego la Revista Mexicana de Literatura, que fue fundada en el 55. En esa, Carlos Fuentes ha estado expresando, y en esa y a partir de esa, su opinión sobre todos los temas más importantes de la actualidad. Los editoriales de esta revista han reflejado siempre la convicción de Carlos de que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación. Que esto yo creo que es una idea muy importante, como punto de partida ante la actitud intelectual, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en todos nuestros países hay una tendencia que la vida literaria oscila entre, Octavio Paz creo que he dicho, la vida literaria de los pueblos de habla española oscila entre el café y la academia, o entre el chisme y la academia, ¿verdad? Pero creo que todos hemos sido testigos de tantas generaciones de los países nuestros que por falta de emulación, por provincianismo, váyase a saber por qué, terminan perdidas en las oficinas públicas, en las cantinas, generaciones y generaciones de escritores derrotados. Yo no sé cuál es la extensión de mi talento, pero sí supe desde niño, y esto lo supe gracias a gente como Alfonso Reyes y como Manuel Pedroso, de quienes ya hemos hablado, de que si no había disciplina, no había obra literaria. Que había que levantarse todos los días y sentarse a la máquina de escribir, y lloviera o tronara, aunque el mundo se estuviera cayendo, sin justificación de ningún tipo. No llego al extremo de decir que caminaría por encima del cadáver de mi abuelita para escribir un libro, ¿verdad? Como un personaje de Watergate. Pero sí diría que nada debe impedir que el escritor se siente y trabaje diariamente. O si no, no se escriben los libros, se quedan en promesas. Y el mundo hispanoamericano es un mundo de promesas, de demasiadas promesas y muy pocas realizaciones. Yo creo que pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que entendieron el problema de la disciplina como esencial para la creación literaria. Y esencial también en el sentido de que mi generación y la que me precedió inmediatamente, estoy hablando de los padres de la literatura moderna de la América Latina, Borges, Carpentier, Onetti, todos hemos tenido una conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el principio de algo. Nuestra literatura sigue siendo una literatura sumamente pobre en comparación con el cuerpo riquísimo de la literatura inglesa o alemana o francesa, indudablemente. Pero hay que empezar, y hay que empezar con una lección de disciplina, de integridad, de probidad en la creación del lenguaje, en el ejercicio de la imaginación, para sentar los cimientos de lo que puede ser una gran literatura en el futuro, ¿verdad? ¿Tú escribes con la misma facilidad en inglés que en castellano? Sí, escribo con la misma facilidad, pero me abstengo de escribir en inglés porque no tiene chiste. Pero habías escrito algunas novelas, incluso en su primera versión en inglés. Una primera novela, una versión en inglés, escribo artículos en inglés, no me cuesta, ¿verdad? Pero me di cuenta de que no tenía chiste, de que no valía la pena ser un escritor más de lengua inglesa, que es una lengua que se basta a sí misma. Tiene una riqueza salvaje, no hay una lengua con una literatura más rica en estos momentos, ¿verdad? No hay un lenguaje más rico, más liberado, más capaz de metamorfosearse, de nutrirse a sí mismo, de explotar, de morir, de renacer, que la lengua inglesa. Me parecía mucho más interesante plantearme los problemas de la creación frente a la lengua castellana, una lengua sometida, una lengua pauperizada, una lengua metida en toda clase de corsets morales, políticos, religiosos, por lo menos desde el siglo XVII. Esto representaba un desafío. Además, yo creo que uno escribe en la lengua en la que sueña y en la que ama y con la que insulta, ¿verdad? Todos tenemos la experiencia de que nos insultan en francés o en inglés y nos pasa como aire el insulto. Nos insultan en español y respondemos. Con esto, casi sin darnos cuenta, hemos llegado a un planteamiento que es vital en toda la narrativa de Carlos Fuentes, que es la herramienta, el idioma y luego también el modo un poco
revolucionario de responder a ese reto, a ese desafío. Es decir, esa manera de desencajar los planos, las historias. Sí, sí. Yo me gustaría que tú teorizaras un poco sobre esto. No voy a teorizar, te voy a decir cosas sumamente concretas del quehacer literario, ¿verdad? Mío y de muchos de mis compañeros latinoamericanos. A veces se nos ha acusado de jugar con el idioma, de romperlo, de desquiciarlo de una manera gratuita o experimental, si quieres. No es cierto. Para mí el lenguaje expresa algo, no es gratuito, no es vacío y no es un juego, aunque puede serlo y muy amable. Pero básicamente el idioma, el lenguaje, es la expresión de algo y es el sostén de algo. El poder se sirve del lenguaje, el lenguaje sirve para sostener al poder, el lenguaje es cultura, el lenguaje es comunicación, el lenguaje es memoria o el lenguaje es olvido. Ahora, para mí el hecho de escribir novelas está íntimamente ligado al acto de la memoria. Hay muchas maneras de la memoria. Hay una manera que es la de Proust, que es la memoria de la memoria, es un hombre que quiere recordar. Hay otra manera que es la de Kafka, que es la memoria del olvido. Kafka se está recordando que quiere olvidar. Para mí el problema como hispanoamericano es recordar todo lo no dicho por la historia. Es rescatar del silencio 4 siglos de nuestra historia que desconocemos. Porque creo de la manera más profunda que un individuo o un pueblo que no tiene un pasado vivo no puede tener un presente vivo ni un futuro viable. Que debemos plantearnos seriamente el problema del futuro del pasado y rescatar de ese pasado inerte, sometido a mentiras, a ocultamientos, que ha sido el nuestro, todo lo que puede darnos verdad en el presente. Y solo a partir de entonces podremos hacer un proyecto coherente para el futuro, un modelo propio de desarrollo que no nos sea impuesto por ninguno de los grandes polos del poder político contemporáneo. Este es, pues, para mí el papel que juega el lenguaje. Es el vehículo mismo de este acarreo, de este rescate, de esta salvación de la mentira o del olvido, que yo considero es la tarea principal mía como novelista y de muchos amigos míos.